Bueno, hoy empezamos en el 4 y hay temas interesantes dentro de esto. El primero es justamente el 4 cuando dice sobre, le empieza a Pablo a hablar sobre Abraham y nos dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Y ese es un primer aspecto importante respecto a eso. O sea, constantemente tratamos de validarnos en lo que hacemos, diciendo somos nosotros los que hemos logrado lo que hacemos. Y esta es una de las partes de humildad, de ser una persona que sí, el cristianismo sobre todo tiene una característica importante de sumisión, de saber que gran parte de lo que yo hago viene por gracia y no porque esfuerzo. ¿Y a qué me llevo esto? ¿Cómo explicamos entonces que existen personas que se esfuerzan muchísimo y a veces muchísimo más que uno, se levantan mucho más temprano o hacen las cosas y esto y no están en la posición que uno puede estar dentro del esfuerzo? Y es un poco eso de la parte de la gracia. Y es esa gracia la que ayuda al mantenerse justamente con Dios o al decidir no estar con Dios, ¿verdad? La vida es un poco más compleja, por eso decía uno de los grandes temas, decía el pastor Dante Gebel, de las personas cuando están fuera de la gracia de Dios es que el dinero no les queda para nada, se les va por todo lado, todo tipo de temas les pasa. Y es un poco esto, es decir, si nosotros creemos que lo que hemos logrado y lo que tenemos es dado por nuestro esfuerzo, pues hay muchísima gente esforzándose. Hoy por hoy podemos verlo, por ejemplo, ¿verdad? En diferentes lugares y ahí es donde empieza Pablo a hablar de Abraham. Ahora, dentro de esto también, Dios dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces todo lo que habla del 4 al 7 tiene que ver con la fe y nos va a explicar Pablo justamente cómo es que la fe funciona y entonces cómo la fe es justicia. Porque cuando nosotros nos adentramos y nosotros quisiéramos como entender un poco sobre esto, nos podemos ir primero a la definición de qué es justicia, porque ahorita lo está usando dentro de esto. Y cuando vemos justicia, es básicamente una razón, un derecho, una equidad. Entonces le está diciendo, si Abraham tiene fe, tiene justicia. ¿Qué significa eso? Muchas de las promesas que Dios nos da son para nosotros y son promesas que es para nosotros tomar con fe. Y cuando digo promesas, pues podemos ver las promesas de la Biblia, que voy a hacer, que voy a tener fe, que Dios me va a cuidar, que no me va a hacer falta nada. Esas son promesas para todos nosotros. Pero por supuesto que cuando entramos al tema de fe, nos pasa esos cuatro caminos que recuerda Marcos, ¿no? Y recordamos de Marcos. Se nos ahogan las preocupaciones, se nos quita o se nos va entre lo que es la avaricia, etcétera. Y es un poco por qué. Porque recordemos, y nos lo va a hacer, nos lo va a recordar Pablo, que Abraham ya era grande y no, y su esposa también, y que tener hijos resultaba imposible. Pero imposible para el ser humano no significa imposible para Dios, sobre todo cuando hay una promesa de por medio. Y esa es la parte importante de las promesas de por medio que Dios nos da. Y también la parte importante de conocer a través de la Biblia qué promesas Dios ha hecho. Cuando hablábamos sobre Mateo y decía que Dios cuida a cada uno de los pájaros y a cada uno de los, y nada les hace falta, ¿verdad? Lo que es que nada les hace falta. Ahora que nosotros queramos pintar esa fe en que tenemos no solo lo que no hace falta, sino los sobras, sino los carros de lujo, etcétera, eso ya es otro tema. Pero que hace falta nada es una promesa de Dios. Entonces es justicia porque ya está hecho. Por eso dice en el 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué? Porque ya está dado. O sea, nosotros cuando hacemos acciones, cuando rezamos, cuando esto, la parte interesante es que de alguna manera ya estamos en deuda. O sea, estamos completamente en deuda todo el tiempo al despertarnos, al tener la parte de la comida, al tener esto. De alguna manera se nos está cumpliendo todo. Y esto es lo que se nos dice. A veces creemos que toda esta parte espiritual la hacemos mucho por nosotros,
pero se nos olvida que para quién es, ¿verdad? Es un acto también de sublimación y lo que dice es, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, ¿verdad? Como diciendo, aquí hay dos temas, el que quiere creer, se le va a dar la promesa y el que no quiere creer, no se le va a dar. O sea, eso es lo que está diciendo y esto muchas veces es. Por eso es importante que nosotros cuidemos lo que hablamos, lo que decimos, ¿verdad? Por eso se nos insta que seamos felices, porque nosotros podemos, y ya la psicología lo ha demostrado mil y una vez, que estamos súper predeterminados. Pero más importante la parte espiritual, porque la Biblia se centra en no ser negativos, en no decir que todo está mal, en no decir que está feo, porque es eso. Porque si vos vas a decir que te va a ir mal, acá lo está diciendo Pablo, te va a ir mal. Si eso es lo que querés, está bien. Si querés que te vaya mal, te va a ir mal. Si querés que te vaya a ir bien, te va a ir bien, pero depende de ti. Y eso es fe. ¿Por qué fe? Porque es muy fácil tener fe en los momentos buenos, pero la fe se crea, y esto es una frase hermosa que nos dice Pablo en 5:3 y es una frase para enmarcarla. Nos dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Es tan bueno que de nuevo voy a leerlo otra vez. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es lo que nos dice esto? Si a mí, y acá en la Biblia, se nos dice que yo voy a ser una persona sana, lo único que tengo que tener es paciencia. O sea, no se me está pidiendo nada más. No se me está pidiendo sobreactuar, no se me está pidiendo sobredimensionar, no se me está pidiendo irme, no, se me está pidiendo espera, porque mis tiempos no van a ser los mismos que Dios. Por eso nos dice, sí, la paciencia lleva a la prueba y la prueba lleva a la esperanza. Y es uno de los dilemas filosóficos, o sea, ¿cómo sé yo qué es la impaciencia sin saber qué es la paciencia? ¿Cómo sé yo qué es la desesperanza sin saber qué es la esperanza? ¿Cómo sé yo que algo es dulce sin saber que es salado? Y esa es la parte importante dentro de esto. A veces no notamos que dentro de nuestro dolor, de nuestros retos, ahí es donde está la esperanza, ahí es donde está la fe. Porque si nosotros viviéramos en la vida, imaginemos, sin problemas, sin temas, ¿cómo sabríamos que no somos nosotros los que estamos haciendo las cosas? Creeríamos que el éxito que yo he tenido en trabajo, en mi vida, en las finanzas, entonces es un éxito mío, que no es precisamente un éxito de, de Dios. Y esa es la parte interesante cuando hablamos sobre cómo es que las cosas se nos dan. Pero pregúntenle a alguien en el momento en que tuvo un momento muy difícil de su vida, en que sabía que era altamente improbable que pudiera salir de eso, y sin embargo está fuera. Entonces, por eso es que encontramos una fe profunda en las personas que han salido de adicciones, en las personas que han salido de la cárcel, en las personas que han salido de enfermedades, porque tienen algo a qué comparar su fe, porque tienen algo a qué responder a la fe, porque saben en su plena humildad que no habían podido hacer nada más que lo que Dios podía hacer para ellos. Y es ahí donde las tribulaciones. No está de más que luego Pablo nos cuenta que va a estar con Silas en una cárcel y van a ser visitados por un ángel y van a estar cantando en la tribulación.
Porque la fe es aceptar que lo que Dios dice es real. Es aceptar que van a haber cosas que no dependen de mí y eso está bien. Es aceptar que las cosas van a salir bien porque así son. Pero tengo que tener fe. Tengo que tener fe del plan de Dios, que siempre va a obrar para bien para mí. Entonces, por eso es que nos está hablando sobre todo de la importancia de la fe. Pero hoy por hoy hay dos grandes retos que previenen de que podamos entender esto. Primero, la gran lucha que se está haciendo sobre el humano y su autoayuda, autotema, auto todo, eliminando la variable más importante que es la espiritual, porque si yo creo que todo lo puedo, pero no creo en Cristo que me fortalece, entonces solo miro una parte de la ecuación. Y es lo que como sociedad estamos viendo hoy. Yo todo lo puedo. Y eso es simplemente lo que te dice. Tú puedes ser lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero no está en el plan de Dios? ¿Verdad? Tal vez no estoy listo yo para eso. Dios va a cumplir mis anhelos, pero a veces puedo forzar las cosas. Ya vimos cómo Abraham tomó el tener hijos en sus manos, que es el citado aquí, y eso causó problemas. Entonces, muchas veces la parte de la fe va aunado a un valor que hoy por hoy, de nuevo también, que la segunda parte, viene siendo de lo más difícil que hay, y es la paciencia. Nos cuesta ser pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos la ilusión de que todo lo tenemos ahora. Porque ya no es ir en un barco, ¿verdad?, de Inglaterra a Europa y tardar 12 o 24 días, sino que es 8 horas. Ya no es que los domingos los comercios estaban cerrados y tenía que esperar al otro día, sino que puedo comprar en el mismo segundo. Ya no es que tengo que esperar por una carta de un ser amado en otro país durante semanas, sino que es un mensaje que puede durar segundos. Y por eso un sociólogo alemán dice que ya el tiempo no lo estamos viendo de la misma manera que antes lo veíamos, porque estamos acostumbrados a que todo suceda rápido. Pero si el tiempo de Dios, y nos lo está diciendo, el tiempo de Dios, hay milagros para personas como Abraham, que pasaron tanto tiempo esperando, porque para nosotros debería de ser distinto. Pero muchas veces dentro de esto lo que hacemos es declarar con nuestra boca cosas que no son de Dios. Y entonces acá nos lo dice, si tú eso es lo que quieres, dilo y se te va a dar. Y esto es algo que lo vemos en todos los principios que nos hablan y normalmente uno puede leer todos los principios y lee el secreto, la atracción, tantos temas. Es algo que la Biblia lo decía. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice. Por eso hay que cuidarse la boca. ¿Por qué tantas veces la Biblia insiste en que tengamos cuidado con la boca? Porque es que no digamos, ahora sí me voy a morir, ahora sí me va a pasar esto. ¿Por qué? O sea, ¿qué nos está tratando de decir la Biblia que tiene la boca? Y repasemos un poco de esto, porque de nuevo tiene que ver con la fe, porque yo puedo declarar lo que es o lo que no es, pero acá se me da, ¿verdad? De una parte, esto, se me da la posibilidad de que se me cumpla. Y entonces, si nosotros vamos a eso, miremos tal vez lo siguiente dentro de la parte bíblica. ¿Qué nos recuerda dentro de esto la boca? Y nos dice que nosotros debemos de tener cuidado por lo que sale de nuestra boca. Y nos dice que es lo que debemos cuidar, ¿verdad? Nos dice dentro de esto,
Aunque soy inocente, dice Job, mi boca me declararía culpable. Aunque soy intachable, la misma boca demostraría que soy malvado. Eso lo dice Job. Pero pasemos luego en Jeremías. Jeremías le dice, luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Mateo 15:11. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. Sigo con esto, ¿verdad? Romanos 3:14. Su boca está llena de maldición y amargura, ¿verdad? Proverbios 10:9. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén tu boca cerrada. ¿Ok? Sigamos con este tipo de ejemplos. Job decía también, los príncipes guardaban silencio y se cubrían la boca con las manos. Y entonces en Salmo 51 se nos empieza a decir, desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Salmo 145:6, tus obras imponentes estarán en boca de todos. Job 41:21, su aliento puede encender el carbón porque su boca salen llamaradas, ¿verdad? Dentro de esto lo vamos viendo constantemente. Esa es la parte donde a veces no lo vemos. Dos temas más. Proverbios 18:7. La boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados por sus labios. ¿Ok? Y luego Proverbios 10:31. La boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Ya nos dice también Proverbios que quien no dice las cosas bien, pero ¿por qué se nos insiste? Porque ese es el problema. Lo está diciendo Pablo. El problema es que cuando hablamos de que todo está carísimo, en lugar de decir gracias Dios porque tengo dinero para pagar. Hablamos de que, uy, este todo me duele, en lugar de decir gracias Dios porque soy un hombre o una mujer sana. Hablamos de que, uy, mi hijo no toma buenas decisiones, en lo de decir gracias Dios, que tengo un hijo que amo y que lo guíes en el camino. O sea, se dan cuenta cuántas veces en el día pasamos quejando de cosas, ¿verdad? O me duele esto, me duele lo otro, ya me voy a morir o no sé quién. Eso no es lo que Dios habla. Y si vamos a hablar de eso, nos aconseja la Biblia que mejor, como diría mi padre, calladitos más bonitos y no digamos nada. Por eso es que es importante no quejarse, porque muchas veces de nuestras quejas luego pasa. Y para quienes ven la parte de la Biblia es mucho más fácil creer en temas como el secreto y esto y decir, bueno, entonces yo lo visualizo, lo siento, pero es lo que Dios está diciendo. Si tú declaras, todo va a estar bien, ¿verdad? Mi familia va a estar bien, yo voy a estar bien, Dios me cuida, Dios me protege, Dios me ampara, Dios me va a dar la solución para este problema. Pero si empezamos a decirnos, no, es que todo está carísimo, ya viste cómo está la economía, ya viste cómo va a caer todo, cómo el tema esto y esto, de repente termina uno ya declarando con su boca o construyendo con su boca una promesa distinta, una promesa mal hecha. ¿Por qué cuántas tantas cosas que vemos milagrosas resultan con actos de rezo como una novena, como un rosario? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Hay acaso en el rosario alguna palabra negativa? ¿Hay acaso en el rosario algún reto, algún tema, alguna queja? No, el rosario es un profundo agradecimiento, como es el Padre nuestro y Dios te salve María. Si nosotros nos vamos a las novenas, hay quejas, no. Si nos vamos a las cuando oramos, hay quejas, no. Y nos preguntamos por qué es que eso da resultado y por qué cuando decimos
que nos vamos a enfermar, que seguro en la época, que todo va a salir mal, que seguro basta, me van a cobrar, que todo va a fallar, que va a hacer esto. Nos asombramos cuando las cosas pasan, porque nos está diciendo de eso. Es mucho más difícil quejarse en momentos difíciles. Y es ahí donde debería uno de coserse la boca y no decir nada. Y si vas a decir algo, como lo dice Proverbios, decí algo bueno. Cuando estés enfermo, di gracias Dios, porque me tienes sano. Porque eso es lo que dice la Biblia. En la Biblia en ningún momento dice yo, Dios, voy a dar, ¿verdad? Mantenerte en la enfermedad, voy a hacer esto. No. Pero mi actitud demuestra mi fe en Dios. A veces la gente pregunta, yo quisiera tener más fe, pero la pregunta es cómo ir al gimnasio. Yo quisiera tener más músculos, pero vas al gimnasio. No, yo quisiera tener más fe, ok, pero cuando hay un problema, ¿qué haces? ¿Te quejas o le agradeces a Dios? ¿Te quejas o tenés paciencia? ¿Verdad? Entonces, obviamente, si uno pasa quejándose y pasa siendo mal agradecido y pasa de todo, le empiezan a pasar cosas malas, porque se pierde uno de lo maravilloso que es Dios. Se pierde uno como Judas, que de repente te metes entre la plata, en la avaricia y esto, porque te hace falta. Entonces caes en el pecado y vas consumiendo y consumiendo y consumiendo y vas haciendo faltas. Y esa es la parte. Pero no solo en eso, sino en las quejas y esto. Cuando uno realmente se pondría en gratitud, y es lo que se ha hablado últimamente, y diría, wow, estoy viendo una vida que, como diría Tolstoy, es el sueño de alguna persona. Solo que como he tenido el privilegio de vivir en esta abundancia, entonces pienso que podría estar mejor, pero no me doy cuenta que podría estar peor. Por eso cuando encontramos a una persona enferma, a una persona a punto de morirse, nos empezamos a dar cuenta que aquello que deseábamos, uy, no, ya estoy muy grande, estoy muy viejo, estoy muy esto, no es donde quieres estar, sino que al contrario, le das gracias a Dios por las oportunidades y las bendiciones y lo que tienes hoy, y no le das cabida, ¿verdad? A lo otro. Y por eso en el 6:16 me dice, no sabéis si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Y pongámonos en un plan de padres para entender esto de manera más sencilla. Si yo llegase y le digo a mi hijo, a mi hija, recoge lo que está en el suelo. Y yo sé que si recoge lo que está en el suelo, todo, ¿verdad? Va a estar bien. Voy a poner algo más sencillo. Llévate suéter, llévate algo para abrigarte. En su propia libertad puede decidir sí o no. Yo sé como padre que afuera está haciendo frío y sé que la amo y sé que los amo y los quiero cuidar y quiero que se lleven el suéter. Pueden escoger no llevar el suéter, pueden escoger olvidar el suéter, pueden escoger no usar el suéter. Y entonces, ¿qué va a pasar en el momento de frío? Y esa es la parte interesante de esto, porque eso es lo que nos pasa. Aprendemos a llevar suéter muchas veces porque pasamos momentos de frío. Aprendemos a lavar porque pasamos dolor. Aprendemos a rezar porque pasamos soledad. Aprendemos a leer la Biblia porque pasamos sin conocimiento, haciendo malas decisiones. Entonces, el punto importante que se está diciendo dentro de esto es qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a tomar las promesas de Dios. Vamos a hacerlo como nos narra en el 5 del 12 al 21, como Adán.
¿verdad? Que nos dice sobre la transgresión, porque al final nos dice eso. ¿Cuántas veces durante el Antiguo Testamento Dios les dice que sigan las reglas? Y yo me pongo a pensar, a Dios no le beneficia en nada más que por amor. O sea, Él no necesita nada de nosotros para estar insistiendo constantemente que sigamos su palabra. Sin embargo, nos insiste constantemente. Entonces, la pregunta para nosotros es ¿por qué? Y eso es lo que nos tenemos que llevar en el proceso. Nos tenemos que llevar el poder hablar lo que queremos ver en nuestra vida y lo que sabemos que Dios ha puesto en nuestro camino. Si Dios me ha dicho que yo voy a vivir larga vida y voy a vivir larga vida bien, entonces no digamos lo contrario. Si Dios me ha dicho que siempre me va a cuidar financieramente, entonces no digamos lo contrario. Si Dios me ha dicho que siempre voy a tener salud, entonces no digamos lo contrario. Ya sabemos, la solución para las preocupaciones es depositarlas en Dios. Pero por eso nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones, ¿verdad? Y usa la palabra tribulación. Y miremos la definición de tribulación. Es una congoja, pena, tormento, aflicción moral. Suena muy claro cuando alguien está enfermo y uno está afligido. Suena muy claro cuando uno está, pero eso no significa que no va a amanecer. Eso no significa que cuando está Daniel con los leones no iba a salir. Eso no significa que cuando Jeremías estaba en la cisterna con el agua hasta el cuello, no salió. Eso no significa que Jesús no iba a resucitar. Significa tener fe. Y fe se tiene leyendo la Biblia y aceptando las promesas que Dios ha puesto aquí. Y esas promesas son del mismo Dios que se las dijo a cada una de las personas en la Biblia, así como las que leemos hoy. Dios no cambia, su mano no se dobla, es inmutable. Somos nosotros, como Adán y Eva, en nuestra narrativa, en nuestra forma de ver el mundo, los que le causamos mayor conflicto para algo. Somos los que sufrimos. ¿Y cuántas veces pensamos en nuestra vida hemos sufrido y todo ha salido bien? Pero claro, en ese momento decimos, de haber sabido ni me hubiera preocupado. ¿Cuántas cosas nos preocupamos cuando deberíamos de estar agradeciendo y alabando en la tribulación? Y ese es el aprendizaje que nos deja Pablo. Ahora despertemos esa parte que no es del mundo, de saber afrontar nuestras dificultades con fe, con positivismo, diciendo, vamos hacia adelante, ayudar a otros a hacer lo mismo. Entonces, si una persona negativa me dice a mí, yo tengo mis problemas conversando con Dios, pues por supuesto, porque todo el tiempo va en contra de lo que Dios promete. Entonces simplemente puedo llegar y puedo ponerme en las promesas de Dios y ahí entrar. O sea, si nosotros vemos promesas de Dios, veamos esto. Nos promete una vida eterna con Jesús, nos promete el perdón de los pecados, nos promete provisión. Ahí tenemos Filipenses 4:19. Así que Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Esos tres nos promete descanso. Vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Nos promete que llegará Jesús. Nos promete la compañía del Espíritu Santo. Nos promete bendición y descendencia, como le pasó a Abraham, salvación, vida, paz, escucharnos, ¿verdad? Siempre estar abierto para nosotros, refugio y protección,
libertad de la condenación, otra vez prosperidad, ser padre y defensor, compañía, compasión paternal, protección del peligro, guía y consejos, crecimiento y vigor, protección y ánimo para los que esperamos en Él, la eternidad, no más muerte, tristeza y dolor, y que Él nos acompañará todo el tiempo. No son promesas bíblicas. No es eso lo que realmente todos anhelamos. A veces anhelamos paz, es una promesa. A veces anhelamos, ¿verdad? Menos preocupaciones, es una promesa. Pero por eso es importante conocer la Biblia y conocer y decirle, Señor, yo confío en tu promesa, yo confío en lo que tú dices en Filipenses, yo confío en lo que tú dices en Romanos, yo confío en lo que tú dices, yo lo sé. Y entonces tengo un amigo que se llama Francisco Canetti, es pastor, y él siempre dice, yo hablo lo que sé, no lo que veo. ¿Qué significa lo que sé? Lo que la Biblia me dice a mí, yo hablo lo que yo sé, yo hablo lo que yo, o sea, a mí se me ha dicho, no lo que está pasando. ¿Qué si las noticias afuera? ¿Qué si guerras? ¿Qué si esto? Yo hablo lo que yo sé. Vamos a estar bien, vamos a estar cuidados, vamos a seguir amando al prójimo, a los demás. Vamos a ser amados, vamos a ser protegidos, vamos a ser prosperados. Entonces hay que aprender a hablar lo que uno sabe, aunque en ese momento uno no lo vea. Y ese es el gran consejo que nos da Pablo.